En algún rincón seco del planeta, donde el sol quema la tierra y el alimento escasea, nacen animales capaces de desafiar los límites de la supervivencia. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una de esas historias, la de una cabra originaria de la India, que comienza a despertar curiosidad en América Latina. Una raza moldeada por el calor extremo, por la escasez, por la resistencia. La pregunta parece simple, pero es más profunda de lo que parece. ¿Podría la cabra Siroji encontrar su lugar en Brasil? ¿O llegaría a un escenario donde todo ya está ocupado? Quédate hasta el final, porque la respuesta no es tan obvia como muchos imaginan. Y antes de continuar, te invito a hacer 3 cosas muy simples que ayudan mucho al canal. Dale like a este video, suscríbete para no perderte los próximos análisis y cuéntame en los comentarios cuál es el dato que más te sorprenda. Ahora sí, vamos a comenzar. Para entender si una raza puede adaptarse a un nuevo país, primero hay que mirar su origen, porque ningún animal surge por casualidad. La cabra Siroji nació en el noroeste de la India, en una región conocida por sus condiciones extremas. Temperaturas que superan los 40 grados, lluvias irregulares, vegetación escasa, largos períodos sin abundancia. Un ambiente donde solo sobreviven los más eficientes. Allí, durante generaciones, los criadores no buscaron el animal más grande, ni el más productivo en condiciones ideales. Buscaron algo mucho más valioso: supervivencia. Así, la Siroji fue moldeada como una cabra resistente, capaz de caminar largas distancias, de aprovechar alimentos pobres, de reproducirse en condiciones difíciles. Su cuerpo refleja esa historia. No es gigantesca, pero tampoco es pequeña. Los machos alcanzan un peso intermedio, las hembras mantienen una producción equilibrada, y su estructura es fuerte, funcional, diseñada para durar. Pero aquí aparece el primer punto clave. Una raza no entra a un país vacío, y Brasil está lejos de ser un terreno sin historia. Especialmente en el nordeste, donde la caprinocultura es una de las más ricas y diversas del mundo. Allí existen cabras que llevan siglos adaptándose, animales que aprendieron a comer lo que otros rechazan: hojas secas, espinas, arbustos duros, incluso cactus. Razas locales que no fueron diseñadas en laboratorio, sino esculpidas por el propio ambiente. Y no están solas. También están las razas especializadas en carne, seleccionadas para crecer más rápido, para generar más músculo, para entregar carcasas más pesadas. Y además, existe un tercer grupo: las razas lecheras. Animales capaces de producir leche de forma constante, incluso en condiciones variables. Entonces la pregunta cambia completamente. Ya no es, ¿puede la Siroji vivir en Brasil? La verdadera pregunta es, ¿contra quién tendría que competir? Porque en este escenario, cada espacio ya tiene dueño. Pero hay otro factor silencioso que casi nunca se menciona en las primeras conversaciones: el comportamiento. Porque no basta con sobrevivir, hay que convivir con el sistema. En muchas regiones de la India, la Siroji fue criada en sistemas donde el contacto humano es constante, pero no intensivo. Los animales aprenden a desplazarse en grupo, a responder a estímulos simples, a mantener cohesión incluso en largas caminatas. Este tipo de comportamiento puede ser una ventaja en sistemas extensivos, donde el control directo del productor es limitado. Ahora imagina trasladar ese patrón al Brasil, en áreas donde el terreno es amplio, donde los animales recorren grandes distancias. Una cabra con buena capacidad de orientación y comportamiento gregario puede reducir pérdidas, facilitar el manejo e incluso disminuir costos operativos. Pero el escenario cambia completamente cuando entramos en sistemas más controlados. Allí, el temperamento, la docilidad, la facilidad de manejo individual
pasan a ser variables críticas. Y es justamente en ese punto donde cada raza revela su verdadera compatibilidad con el sistema. Otro elemento que raramente se discute es la eficiencia reproductiva bajo presión ambiental. No se trata solo de cuántas crías puede tener una hembra, sino de cuántas logra destetar en condiciones reales. En ambientes duros, muchas razas pueden reproducirse, pero pocas logran mantener tasas consistentes de supervivencia en las crías. La Siroji, al haber sido seleccionada en condiciones adversas, tiende a mostrar una estabilidad interesante en este aspecto. No necesariamente con números espectaculares, pero sí con consistencia. Y en la ganadería, la consistencia muchas veces vale más que el pico de producción. También debemos observar el metabolismo. Animales adaptados a escasez suelen tener una capacidad superior para convertir recursos limitados en mantenimiento corporal. Eso significa que en épocas críticas pueden perder menos condición corporal, recuperarse más rápido y sostener ciclos productivos con menor dependencia de suplementación. Este punto es clave, especialmente en regiones donde el costo de alimentación puede definir la viabilidad del sistema. Sin embargo, existe un equilibrio delicado, porque un animal extremadamente eficiente en sobrevivir no siempre es el más eficiente en producir. Y aquí surge uno de los dilemas más profundos de la selección animal. ¿Queremos un animal que resista todo o uno que produzca más cuando las condiciones mejoran? La respuesta depende del sistema. Otro aspecto que merece atención es la variabilidad genética dentro de la propia raza. En países donde la Siroji ha sido criada durante generaciones, existen diferentes líneas, algunas más enfocadas en tamaño, otras en fertilidad, otras en resistencia. Eso abre una posibilidad interesante. La importación no tendría que ser genérica, podría ser estratégica, seleccionando líneas específicas adaptadas a objetivos claros dentro del sistema brasileño. Pero eso requiere conocimiento, planificación y una visión de largo plazo. No es simplemente traer animales, es construir un proyecto genético. Y en ese camino aparece otro desafío: la adaptación a enfermedades locales. Cada región del mundo tiene su propio conjunto de parásitos, bacterias y desafíos sanitarios. Un animal puede ser extremadamente resistente en su lugar de origen y aún así enfrentar dificultades en un nuevo ecosistema sanitario. Por eso, cualquier intento de introducción debe considerar no solo el clima, sino también el ecosistema sanitario. Porque la verdadera adaptación va más allá de soportar el calor. Es sobrevivir, producir y mantenerse saludable en un entorno completamente nuevo. Y es justamente en ese nivel de complejidad donde se decide el futuro de una raza. Imagina por un momento un tablero de ajedrez. Cada pieza representa una raza, cada una con su función clara. Las cabras nativas son como las piezas resistentes, aquellas que soportan el desgaste del juego sin romperse. Las razas de carne son piezas ofensivas, diseñadas para avanzar rápido, generar impacto, producir resultados visibles. Las lecheras son constantes, previsibles, esenciales para el equilibrio del sistema. Y entonces aparece una nueva pieza, la Siroji. Pero, ¿qué rol ocuparía? Aquí es donde el análisis se vuelve interesante, porque la Siroji no es la más productiva en carne, ni la más especializada en leche. Su verdadero valor podría estar en el equilibrio, en sistemas rústicos donde no se busca el máximo rendimiento, sino estabilidad, en cruzamientos donde puede aportar resistencia, fertilidad, adaptación, incluso en pequeños sistemas familiares donde producir un poco de todo puede ser más valioso que especializarse. Pero existe una realidad que no se puede ignorar. Brasil ya tiene soluciones para casi todos esos escenarios. Entonces, la Siroji no necesita ser buena, necesita ser mejor en algo específico. Y ese es el gran desafío de cualquier raza nueva.
Porque introducir genética no es solo traer animales, es construir años, a veces décadas, de adaptación, selección, evaluación. Es entender el suelo, el clima, el manejo, el productor. Es un proceso lento, silencioso, pero determinante. Por eso, muchas veces la respuesta más inteligente no está en lo nuevo, sino en observar con atención lo que ya funciona. Existe una dimensión aún más profunda, casi invisible, que define el destino de cualquier raza dentro de un sistema productivo: la cultura del productor. Porque no son solo los animales los que se adaptan, también lo hacen las personas. En muchas regiones de Brasil, la caprinocultura no es solo una actividad económica, es una tradición, una forma de vida transmitida por generaciones. Los productores conocen cada señal del clima, cada planta del entorno, cada reacción de sus animales. Y cuando una nueva raza entra en ese escenario, no solo necesita adaptarse al ambiente, necesita encajar en la mente de quien la maneja. Si el productor no confía, no invierte. Si no entiende, no apuesta. Y sin adopción, ninguna genética sobrevive. Ahora imagina el tiempo. No el tiempo de un ciclo productivo, sino el tiempo de décadas. Porque una raza no se consolida en 1 o 2 años. Se consolida cuando los hijos de los primeros animales siguen produciendo, cuando los nietos ya están totalmente adaptados, cuando los errores iniciales se convierten en aprendizaje. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero poderoso. También existe un factor económico que muchas veces cambia todo el juego: el mercado. Porque al final, todo sistema productivo necesita vender, y el mercado no siempre recompensa lo nuevo, muchas veces recompensa lo conocido. El comprador busca padrones, pesos previsibles, calidad constante. Si una nueva raza no encaja en esa expectativa, puede enfrentar resistencia, incluso si tiene buenas características. Por eso, la aceptación comercial puede ser tan importante como la adaptación biológica. Otro punto fascinante es la percepción visual del animal. Puede parecer superficial, pero no lo es. En muchas regiones, el aspecto del animal influye directamente en su valor. Coloración, tamaño, forma corporal, todo comunica algo al comprador. La cirogi, con su patrón característico, podría generar curiosidad o desconfianza dependiendo del contexto. Y eso también impacta su futuro. Existe además una cuestión estratégica: la diversificación. Algunos productores no buscan la mejor raza, buscan reducir riesgos. Tener diferentes tipos de animales con diferentes respuestas al clima puede ser una forma inteligente de proteger el sistema. En ese escenario, una raza como la cirogi podría no dominar, pero sí complementar. Ser una pieza más dentro de un sistema más resiliente. Y entonces, la historia deja de ser una competencia directa y pasa a ser una integración. Pero incluso así, todo converge en un punto final: la prueba del tiempo. Porque en la ganadería no existen respuestas rápidas, solo existen resultados acumulados. Año tras año, sequía tras sequía, estación tras estación. Y es ahí, en ese silencio prolongado, donde se revela la verdad. No en la expectativa, no en la teoría, sino en la realidad del campo, donde cada decisión tiene consecuencias que no se pueden ocultar, y donde solo permanece aquello que realmente funciona. Al final, la historia de la cabra cirogi no es solo sobre una raza, es sobre decisiones, sobre entender que en la ganadería no todo lo nuevo es necesario, y no todo lo externo es superior. La cirogi es resistente, es interesante, es un ejemplo claro de cómo el ser humano puede moldear animales para sobrevivir en condiciones extremas. Pero Brasil también ha hecho lo mismo, a su manera, con sus propias razas, con su propio clima, con su propia historia. Entonces, la pregunta final queda en tus manos. Si esta cabra llegara hoy, ¿realmente traería algo diferente? ¿O simplemente confirmaría que muchas veces la mejor genética ya está donde siempre estuvo?
Ahora quiero leerte. Deja en los comentarios qué piensas, qué experiencia tienes y si apostarías por una raza como esta. Y si este análisis te hizo reflexionar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y comentar cuál fue el dato que más te impactó. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo video del canal Fuerza Rural. Gracias por sintonizarnos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.